Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Erev Tov para quienes están escuchando esta tarde, que nos están escuchando en este momento en vivo. Boker Tov para quienes están escuchando esta grabación el día de mañana por la mañana. O Laila Tov para ti que estás escuchando este estudio por la noche. Qué bendición de verdad el seguir entregando este día que es un día Kadosh, un día de reposo. El día de hoy quiero que entremos de lleno al tema. El día de hoy estaremos estudiando dos parashot. Vamos a estudiar la parashá número 51 que tiene por nombre Nitzbaim, que significa estando de pie o firmemente parados. Y esta la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 9, al capítulo número 30, versículo 20. Y además también vamos a estar estudiando la parashá número 52, que tiene por nombre Vayelech, que significa Él fue, contenida en el libro de Deuteronomio de igual forma, capítulo 31, versículo 1 al 30. Así que vamos a prepararnos para estudiar esta gran parashot. Yo le doy muchas gracias, yo le doy toda rabá a nuestro Abba, porque nos permite estudiar la Torá. De verdad, qué bendición. Y qué bendición sobre todo porque a través del estudio de la Torá es la forma en la que podemos darnos cuenta de cómo ordenar nuestra vida. Lo acabamos de leer. El pueblo de Israel fue de dura cerviz, fue terco el pueblo de Israel. Le valió esa terquedad muchas veces para limitarse de bendiciones que estaban ahí para ellos. Y entonces como el saber que podemos aprender, ahora sí que en cabeza ajena. Ya vimos cómo a nuestros padres, nuestra ascendencia pudiéramos decir, vemos cómo a ellos les fue revelada la palabra y cómo entonces al pueblo de Israel tomó ciertas decisiones que no fueron muy adecuadas para su vida, se equivocaron y eso nos permite, es Abraham, Isaac y Jacob, exactamente. Y el día de hoy podemos entonces estar, pues bueno, aprendiendo en cabeza ajena. Así que yo le doy toda rabá a nuestro Abba porque podemos estudiar su Torá. Y es que es mucho más sencillo el saber que ya existe un modelo a seguir y que nos garantiza bendición y vida. Ese modelo es Yahshua, nuestro Mesías, el verbo hecho carne, la Torá hecha carne. El saber que somos partícipes de un pacto que hizo Yahweh con su amado pueblo y ahora saber que somos parte de ese amado pueblo, mira, esto nos llena de esperanza, esto nos llena de paz, esto nos llena de mucha felicidad. El día de ayer comenzamos estudiando quiénes son, quiénes integran, quiénes son parte del pueblo de Israel. Pues hoy día existe mucha desinformación, existen corrientes, existen filosofías que lamentablemente lo único que buscan es separar y por lo tanto destruir. Acompáñame por favor a Juan 10:10. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Por qué crees que hay tanta mala información? ¿Por qué crees que hay tanta corriente hoy día que nos habla de otro tipo de mandamientos? Mira, Juan 10:10 es muy claro. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra es muy clara. El pueblo de Israel siempre estuvo conformado por las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel nunca estuvo conformado por una sola tribu, como hoy malamente se desinforma. Y te lo comento, pues la próxima semana estaremos comenzando con las fiestas de Yahweh. ¡Qué gran bendición! La próxima semana estaremos con cada una de las fiestas que en cierta manera tienen que ver con un acontecimiento profético. Como hemos estudiado la profecía del libro de Ezequiel capítulo 37, es una realidad hoy día. El valle de los huesos secos está volviendo a la vida. La Torá está siendo revelada a nuestra vida. Estamos regresando a casa como el hijo pródigo. ¿Tú crees que sea una coincidencia
el saber que la próxima semana celebramos Yom Teruah. Es un llamado de alerta por la venida de Yahshua, nuestro Mashiach. ¿Tú crees que es una coincidencia? ¿Recuerdas por quiénes vino Yahshua? Mateo 15:24. Y respondiendo Yahshua, dijo: no he sido enviados sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerdas cuántas son las tribus que conforman la casa de Israel? ¿Te acuerdas cuántas son las tribus que conforman la casa de Israel? Exacto, son 10. Muy bien, 10 tribus. Ahora, ¿recuerdan la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas? ¿Recuerdas cuántas fueron? Bueno, acompáñame por favor al libro de Mateo, capítulo 25. Versículos, vamos a leer del versículo 1 al 13 para entender esta excelente parábola. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Acabaste de leer. Es un dato muy interesante. Resulta que Yahshua justo vino por la casa de Israel, que está conformada exactamente por 10 tribus. Qué interesante el saber que esta parábola nos habla de 10 vírgenes, insensatas y prudentes. Yo te comentaba, las fiestas son proféticas y son todo para el pueblo de Israel. Estas fiestas son justo para todo el pueblo de Israel. Pero qué interesante el saber que Yahshua justo vino a advertir a la casa de Israel, tú y yo, que nos dispersamos por el mundo entero. Ahí está Yom Teruah, llamado de alerta por la venida de Yahshua, nuestro Mashiach. Estemos preparados. No permitas que tu lámpara se apague. Guarda la Torah para que siempre esté encendido ese fuego en tu corazón. Y no sea que seas parte entonces de las 5 vírgenes insensatas, que se confiaron y que de repente dijeron: bueno, de esta forma que estoy llevando mi vida, voy a poder pasar. Bueno, vemos cómo después de Yom Teruah viene lo que es Yom Kippur, que tiene que ver con el juicio de las naciones. ¿Qué sería lo peor que nos pudiera pasar a ti y a mí? ¿Qué sería lo peor que nos pudiera pasar a ti y a mí? Ahorita lo que acabamos de leer en la lectura, que Yahweh escondiera su rostro de nosotros. ¿Y sabes en qué momento ha sucedido esto? ¿Sabes justo cuándo es cuando Yahweh ha escondido su rostro sobre nosotros? Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que pudiera hacer que Yahweh ocultara su rostro de nosotros? La infracción a la Torah. Es claro. Vuélvete a la Torah, amado pueblo de Israel. ¿Te imaginas haberte confiado? Haber dicho: no hay problema.
Estoy seguro que la relación light que estoy llevando con Yahshua en este momento es más que suficiente. Como Él mismo me dio libertad de su ley, mira, estoy justificado. No te engañes, la palabra es clara. Mateo capítulo 25, versículo 10. Mateo capítulo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. ¿Quieres escuchar confirmación de esta misma palabra? Bueno, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es fuerte esta palabra. Y posteriormente viene la última fiesta, que es Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, las bodas del Cordero, que será prácticamente un Shabbat por la eternidad. Ahora te das cuenta por qué tanta desinformación sobre las fiestas, para quienes participan en ellas. ¿Te das cuenta ahora por qué tanto antisemitismo? La fiesta de Sukkot, que tiene que ver con la fiesta de las cabañas, que son las bodas del Cordero, que serán un Shabbat por la eternidad. ¿Te das cuenta por qué entonces hay tanta desinformación? ¿Te das cuenta por qué hay tanto antisemitismo? ¿Por qué hay tanto rechazo a los judíos? Mira, hoy día es tan común el poder googlear. Googleas, buscas acerca de las fiestas, sobre el mismo Shabbat, y leer que se trata de fiestas judías. ¿Sabes cuál es el problema? Que no estamos acostumbrados a buscar en la raíz de la palabra. Acompáñame por favor a Levítico número 23, versículo 1 y 2. Levítico 23, versículo 1 y 2. Dice: habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. Y comienza a escribir cada una de las fiestas solemnes. Yo te pregunto, ¿para quiénes fueron las fiestas solemnes? ¿Leíste solamente que fueran para nuestros amados hermanos los judíos? No, para nada. Las fiestas fueron dadas para el pueblo de Israel. Versículo número 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles. Es por ello tan importante saber quiénes son el pueblo de Israel, saber por quiénes está conformado el mismo pueblo de Israel. Es importante el saber que como pueblo de Israel existe solamente una sola ley, existe un solo cuidador, existe solamente la palabra de Yahweh, que es la Torá. Yo te aseguro que en varias ocasiones leímos en la Biblia guardar la palabra. Seguramente escuchamos algunas enseñanzas sobre guardar la palabra, pero ¿realmente éramos conscientes del verdadero significado de lo que es la palabra? ¿Será que veíamos la palabra de una manera muy general? Bueno, hoy quiero decirte, y anótale por favor en esa libreta, ponle comillas, la palabra es muy específica. La palabra es muy específica. Juan 14, versículo 23 al versículo 24. Juan 14, versículo 23 y versículo 24 dice: respondió Yahshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Te das cuenta? La palabra es la Torá, y la Torá hecha carne es Yahshua, nuestro Mashiach. ¿Te das cuenta entonces cómo es importante que podamos realmente entender el sentido de la palabra? ¿A qué se refiere cuando nos dice
Obedeceremos, guardaremos la palabra. Nos está hablando acerca de la Torá. Deuteronomio capítulo 29, versículo 10, 11 y 12. Dice: vosotros todos estáis en presencia de Yahweh vuestro Elohim, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahweh, tu Elohim, y en su juramento que Yahweh, tu Elohim, concierta hoy contigo. Si el día de hoy tú decides guardar realmente la Torá, abrazar la Torá con todo tu corazón y entrar en el pacto, yo no lo digo, lo dice la palabra, adquirirás la nacionalidad del pueblo de Israel. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que tú, amado pueblo de Israel, la historia es muy clara. Llegamos a apartarnos, llegamos a desviarnos, fuimos siguiendo mandamientos de hombres, fuimos buscando agradar a las personas, pero ahora estamos regresando para alimentarnos de la savia de la raíz, que es la Torá. Y lo más importante, con emuná, que ya lo hemos hablado, confiando, creyendo y obedeciendo. Y entonces, ser injertados en el buen olivo. Romanos capítulo 11, versículos del 17 al 24. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Elohim, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Seamos conscientes y tengamos de verdad un genuino arrepentimiento. Es lo que necesitamos realmente para poder ser injertados. Aquí a quien les está hablando es definitivamente al pueblo de Israel disperso por todas las naciones. Por lo tanto, si tú el día de hoy estás retornando nuevamente al Padre, sé consciente, pero sobre todo debemos tener un genuino arrepentimiento. Teshuvá, me arrepiento de verdad y no vuelvo a reincidir. Porque ten muy en cuenta que nuestro Abba toma muy en cuenta nuestras palabras. Continuamos con la parashot. Deuteronomio capítulo 31, versículo 1 al 6. Deuteronomio capítulo 31, versículo del 1 al 6. Dice: fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Yahweh me ha dicho: no pasarás este Jordán. Y Yahweh tu Elohim, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Yahweh ha dicho. Y hará Yahweh con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Yahweh delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os ha mandado.
Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Elohim es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Recuerdas estas palabras? Todo lo que fue, eso mismo será. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Y es que de verdad, la palabra sigue viva, la palabra vuelve a repetirse. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Todo lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Acuérdate de esta palabra. Regresemos al versículo número 3 del capítulo 31 de Deuteronomio que estábamos ahorita leyendo. Dice, Yahweh tu Elohim, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Yahweh ha dicho. Yo te pregunto, ¿quién iría delante del pueblo de Israel? Yahweh. Esto es muy claro. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió antes de que entrara el pueblo de Israel en la tierra prometida? Hubo juicio para las naciones. Versículo número 3. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Yahweh ha dicho. Y hará Yahweh con ellos como hizo con Sehón y Og, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. ¿Te das cuenta? Cuando el pueblo obedeció, restauró su mente, Yahweh fue delante del pueblo de Israel y hubo juicio para las naciones. Y aquí vienen las palabras de aliento de un gran varón para el pueblo de Israel. Versículo número 6. Y escúchalo tú, amado pueblo de Israel. Esforzaos y cobrad ánimo. No tengan miedo. No tengan miedo de lo que vendrá, porque dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Elohim es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Recuerda, todo lo que fue, eso mismo será. Y continuamos con el capítulo 31, versículo número 9, 10 y 11. Dice, y escribió Moshe esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Yahweh, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moshe diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos que está en la fiesta de Sucot, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Quieres más pruebas que las fiestas son para todo el pueblo de Israel? Bueno, continuamos con el versículo número 12. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Versículo 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh vuestro Elohim todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ya lo comentamos. ¿Quiénes forman parte del pueblo de Israel? El pueblo, los descendientes de las 12 tribus de Jacob, hombres, mujeres, niños y extranjeros que se unen al pueblo escogido y temen a Yahweh. Entonces, tenemos a las ramas del olivo, todos los descendientes de Jacob, y que históricamente mucho tienen que ver con nuestra misma ascendencia. Te invito a escuchar el audio Restauración de la Casa de Israel y la Casa de Judá, donde hay evidencia histórica sobre quiénes fueron los primeros pobladores de América, después de la gran dispersión de la Casa de Israel, huyendo de la esclavitud de los asirios. El pueblo de Israel, y solo el pueblo de Israel, es el nombre del pueblo de Yahweh. No existe un solo versículo que afirme que la iglesia es el pueblo escogido. Israel está formado por los descendientes físicos de Jacob. Está la casa de Judá, a los llamados actualmente judíos, que son descendientes de las tribus de Judá, Benjamín
y Leví, y algunos de las tribus del norte que se unieron a ellos cuando la división en la época de Salomón. Ahí tenemos la casa de Judá. Tenemos también a la casa de Israel, también llamada la casa de Efraín en la Biblia, formada por los descendientes físicos de las tribus del norte, esparcidas por el mundo entero, que al unirse a los pueblos paganos, hemos perdido la identidad de Israel, pero que está siendo llamada actualmente conforme a la promesa de Yahweh, de llamar con un silbido a los esparcidos del mundo. Zacarías, capítulo 10, versículo 7. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Yahweh. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Tenemos entonces casa de Judá y casa de Israel, que conforman el pueblo de Israel. Pero además también tenemos a los extranjeros o gentiles, no descendientes físicos de Jacob, pero llamados a ser parte del olivo de Israel. ¿A través de qué? Bueno, a través del sacrificio de Yahshua, nuestro Mashiach en el madero. Para todos es la Torah, esto es muy claro de verdad. Para absolutamente toda la humanidad es la Torah. Todos deben estar conociendo las enseñanzas de Yahweh, todos. Yahshua, la palabra de Yahweh en carne, dijo: si me aman, guardan mis mandamientos. Hombres, mujeres, niños, extranjeros que habiten entre todo el pueblo de Israel. Versículo número 13 de Deuteronomio 31. Versículo número 13 de Deuteronomio 31 dice: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh, vuestro Elohim, todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Mira, justo aquí está la importancia de la lectura de la Torá. Justo aquí, ¿por qué tendríamos que estar estudiando la Torá? ¿Por qué tendríamos que regresar a la Torá? Dice la palabra, para que los niños, es decir, las nuevas generaciones, oigan y aprendan a temer a Yahweh todos los días. Yo te preguntaría el día de hoy, ¿qué es lo que están escuchando nuestros hijos? ¿Qué es lo que están leyendo nuestros hijos? ¿Se trata de la distorsión de ideas que el mundo ofrece? ¿Se trata de leyes que el hombre está tratando de instaurar? ¿Se trata de leyes que el mundo pide que estemos siguiendo? ¿O realmente se trata de la voluntad de nuestro Abba en nuestras vidas, la Torá, su palabra? Tenemos una gran responsabilidad, tenemos una gran tarea. ¿Te das cuenta cómo no basta solo con ser una buena persona y decir, hago buenas obras? No basta. Te estás dando cuenta del gran compromiso que tiene el pueblo de Israel. Y como el día de hoy leíamos en la lectura, Yahweh en su momento supo que el pueblo de Israel se iba a perder. Él lo sabía. Dijo, es un pueblo de dura cerviz. No me obedecen. Sin embargo, ¿sabes qué sucede el día de hoy? Gracias al amor tan grande de Yahweh. Yahweh, que es Yahshua, murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre para que el día de hoy nosotros pudiéramos experimentar esta libertad y tuviéramos salvación, que tuviéramos nuevamente un reencuentro con nuestro Abba. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la ley de los hombres. El día de hoy podemos saber que tenemos esa libertad en Yahshua nuestro Mashiach. Pero ¿de quién depende el tomar esa libertad realmente? De ti y de mí. Depende de nosotros. El pacto fue dado. Ahí está el pacto. El pacto, para que realmente se cumpla, tiene que haber dos partes. Yahweh nunca ha faltado a ese pacto.
Ahora depende de nosotros como pueblo de Israel regresar nuevamente a ese pacto. Amado pueblo de Israel, que seas muy, pero muy bendecido en este inicio de semana. Shavua Tov. Bendiciones.